Hola, mi nombre es Brenda Cecilia Espinosa López, del Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería en Logística, modelo semipresencial. Esta es la tarea de la unidad 4 en la materia Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor Juan Morales. Este es el tema Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la proporción de una población. Objetivos. 1. Entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. 2. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. 3. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Estas son algunas definiciones. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral, P, es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, por lo que no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% de nivel de confianza con alfa igual a 0.10. 95% de nivel de confianza con alfa igual a 0.05. 99% de nivel de confianza con alfa igual a 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo 95%. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirían realmente el valor de la proporción poblacional P. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticas muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria, siempre para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Aquí tenemos un ejemplo, selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña.
Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXORT, de los cuales 525 nacieron niñas. Inciso A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXORT? Para calcular este ejercicio vamos a hacer una división de los 525 niñas que nacieron entre los 574 bebés que se le realizó el estudio. Esto nos da un resultado de 0.914, que es igual a 91.4%. Inciso B. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXORT. Para esto vamos a utilizar Minitab. Vamos a ir a Minitab. ¿Okay? Y vamos a ir a estadística básica. Vamos a seleccionar una proporción. Vamos a seleccionar aquí datos sumarizados. Y aquí vamos a poner el número de eventos, que son 525. Y aquí vamos a poner 574. Ok, damos OK. Y aquí nos va a dar el intervalo de confianza. Tenemos un tamaño de muestra de 525, el número de eventos que son 574, la proporción muestral 0.914, 634 y el intervalo de confianza que es 0.888712, 0.93 6180. Entonces ese es nuestro resultado. Esto quiere decir que si se hace un número determinado de muestreos, el 95% de esos muestreos, la población poblacional se va a encontrar dentro de ese intervalo de confianza. El siguiente inciso C, calcula el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Okay, para esto volvemos a Minitab. Nos vamos a Stat, a Power and Some Sites. Nos vamos a ir a la primera opción. Y aquí vamos a seleccionar la proporción. En la proporción vamos a poner lo que nos había dado de resultado, que son los 0.914. Aquí vamos a poner estimar error y vamos a poner el tamaño de la muestra, que son 574. Le damos OK y aquí nos da el error. Está uno negativo y uno positivo, que es muy similar, es muy poco lo que varía. ¿Okay? Aquí está ya el margen de error. Y en el siguiente inciso dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza de 95%. Para eso regresamos a Minitab, nos vamos nuevamente a Stat, última opción y primera opción. Aquí en la proporción le vamos a cambiar al punto 90, que es lo que nos pide el ejercicio. Aquí le vamos a poner estimar el tamaño de muestra. Y aquí sería un error del 1%.
sería 0.01. Nos dice que con el 95%, entonces aquí está bien, damos OK y damos OK y tenemos el resultado. El tamaño es de 3786. Entonces dice el tamaño de la muestra, pues son 3786. Pasamos a un ejercicio, el ejercicio de selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 127 nacieron niños. Inciso A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XORT? Pues para esto, nuevamente vamos a calcularlo dividiendo los 127 niños que nacieron entre los 152 que utilizaron el estudio. Entonces nos da un total de 0.835, que es igual al 83.5%. El inciso B dice, utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORT. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Vamos a abrir Minitab. Nos vamos a Stat, estadística básica y a una proporción. Vamos a seleccionar datos sumarizados y el número de eventos 127 y 152. Vamos a dar OK y aquí nos da el intervalo de confianza. Tamaño de la muestra pues son 127, número de eventos 152, la proporción muestral 0.835.526 y el intervalo de confianza es de 0.766852, 0.890643. Entonces este es el resultado. Vamos a el inciso C. Dice calcula el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Regresamos a Minitab. Vamos a Stat, Power and Sample Size. Seleccionamos la primera opción. Aquí cambiamos a proporción. Y le ponemos en la proporción el punto 835, que es el resultado que nos dio aquí, ¿no? Entonces, punto 835. Aquí le vamos a poner estimar error. Y el tamaño son 152. Damos OK. Y aquí nos da el error. Un positivo, un negativo. El 0.0552019 y menos 0.0687375. ¿Okay? El inciso D dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Nos vamos a ir nuevamente a Minitab.
Pues vamos a ir a Stat nuevamente, última opción, primera opción, y en la proporción lo vamos a cambiar a 0.85 porque es lo que nos pide aquí el problema. Aquí le vamos a poner estimar el tamaño de muestra y nos pide un error del 2%, que sería 0.02, con un nivel de confianza del 99%. Aquí le ponemos 99. Damos OK. Y nuevamente vamos a dar OK. OK. 85% nivel de confianza. Entonces nos dice que necesitamos el tamaño. El tamaño es de 2327. Regresamos y vamos a continuar. Continuamos con el siguiente tema. Estimación de la media poblacional. Dice objetivos. 1. Entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. 2. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. 3. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Ejemplo, pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres han aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, donde n es igual a 40 y el tamaño de la muestra es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Inciso A. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Como ya se había dicho, el tamaño de la muestra es lo que va a ser la estimación puntual del peso medio de la población de los hombres. En este caso es 172.55. Inciso B. Construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Para eso nos vamos a ir a Minitab. ¿Okay? Nos vamos a Stat, estadística básica, y nos vamos a OneSampleZ. Vamos a poner aquí
datos sumarizados. Y aquí en el tamaño le ponemos 40, 172.55 y la desviación estándar, que es 26. ¿Okay? Aquí el nivel de confianza está al 95%. Ok. Damos OK. Y aquí nos da el intervalo de confianza, que es que dice que el intervalo de confianza tiene un límite inferior de 164.49 y un límite superior de 180.61. Representa que si se hacen muchos muestreos, el 95% del estadístico de cada uno se encuentra dentro de este intervalo de confianza. El ejercicio C, inciso C, dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es 26 a un nivel de confianza del 95%. Regresamos a Minitab. Vamos a Stat, Power and Same Size. Y nos vamos a la primera opción. Vamos a seleccionar la media. Y así se queda como está. En la desviación estándar es igual a 26. Tenemos 26. Y aquí vamos a estimar el tamaño de muestra con un intervalo del 5%. Y nivel de confidencialidad pues es 95. OK. Y OK. Entonces nos dice que el tamaño es de 107. Resultado es 107. Este es el tamaño de la muestra. Continuamos con otro ejercicio. Conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63 y la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. A. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Como ya lo habíamos dicho, el tamaño de la media muestral es la mejor estimación. Entonces sería 4.63. Inciso B. Construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Nos vamos a Minitab, a Stat, estadística básica, Wine Simple Z. Aquí son datos sumarizados y aquí vamos a cambiar los datos por 50, 4.63 y 0.54. 50, 4.63 y 0.54. OK, a un nivel de confianza del 99%. Entonces aquí le modificamos a 99. Damos OK y OK. OK. Entonces, lo tengo ya.
sé que el nivel de confianza en su límite inferior es de 4.4333 y su límite superior es de 4.8267. El inciso C dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25. La desviación estándar de la población es 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Nos vamos a Stat, Power and Sample and Size. Primera opción. Aquí está bien, está seleccionada la media. La desviación estándar sería de 0.54. Aquí ya está, estimar el tamaño de muestra con un intervalo del 0.25 y un nivel de confidencialidad del 99. Damos OK nuevamente, y el tamaño es de 35. ¿Okay? Tamaño de la muestra es 35. Okay. Continuamos con el siguiente tema: estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Definiciones. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de student, desarrollada por William Gossett, 1876-1937, Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabaja no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El muestreo de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones. Puesto que estas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor, decimos que existen 9 grados de libertad disponibles, que es grado de libertad igual a n-1. Propiedad de la distribución T de Student. 1. La distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. 2. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad, con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras más pequeñas. 3. La distribución T de Student tiene una medida de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una medida de Z igual a 0. 4. La desviación estándar de la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene desviación estándar igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de Student se acerca más a la distribución estándar. Elección entre distribuciones Z y T. Utiliza la distribución Z. La distribución normal Z.
Desviación estándar conocida y población distribuida normalmente. Desviación estándar conocida y N30. Utilice la distribución normal T. Desviación estándar desconocida y población distribuida normalmente. Desviación estándar desconocida y N mayor o igual a 30. Ejemplo, peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. A. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. B. Construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. C. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya están capturados los datos del peso basura libras. Y vamos a resolver el inciso A y el inciso B juntos. ¿Okay? Nos vamos a ir a Stat, estadística básica, a One Simple T. ¿Okay? Aquí vamos a seleccionar la columna donde ya están todos los datos registrados. Damos doble clic. Estamos al 95%, entonces está bien. Y damos OK. ¿Sí? Aquí nos da la media de 27.44. Y pues la media es la muestra. Y nos da el intervalo de confianza de 24.28, 30.60. ¿Ok? Entonces, el inciso A, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Es igual a 27.44, que es la media. Y inciso B, construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Es un intervalo de confianza con límite inferior de 24.28 y superior de 30.60. Inciso C, dice calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Regresamos a Minitab. Vamos a ir a Stat, Power and Sample Size. Y nos vamos a la primera opción. Vamos a dejar ahí ya la media. En la desviación estándar son 13.65, que es lo que nos dice el ejercicio. Y aquí pues se va a quedar estimar el tamaño de muestra. Aquí en el margen de error le vamos a poner el 3, que es lo que nos dice el ejercicio, 3%. Okay, y damos OK. Entonces aquí nos dice que nos da para estimar el tamaño de la muestra, que es de 82. Entonces el resultado sería 82. Pasamos a otro ejercicio, pesos al nacer. Dice, una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos.
A. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. B. Construye un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Y C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, la desviación estándar de la población de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Entonces, para esto nos vamos a ir a Minitab. Y como en este problema no tenemos datos como en el anterior, entonces nos vamos a ir a estadística básica, one same T, y en vez de seleccionar columna nos vamos a sumarizar datos. Aquí le vamos a poner los datos que nos está dando el problema, que son 186, 3103 y 696. Mi desviación estándar es de 95, ok. Y ponemos nuevamente ok. Aquí me está dando una media de aquí miramos que tiene una media de 3103, okay, donde el ejercicio nos pedía la estimación puntual, es decir, la media. Entonces esa es la respuesta, 3103. Y tiene para el inciso B el intervalo de confianza, el 95%, sería el límite inferior 3002.3 y el límite superior 3203.7. Está aquí. Ahora vamos a pasar a hacer el inciso C, que dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a Minitab, estadística básica, Power and Sample, y damos la primera opción. En la primera opción dejamos la media y en la desviación nos dice que es de 465 y un margen de error del 10%. Entonces aquí sería del 10% y le damos a okay, del 95. Está bien, damos ok y nuevamente ok. Okay, entonces nos dice que el tamaño de la muestra es de 8309. Ese sería el resultado del tamaño de la muestra. Continuamos con otro tema, estimación de la varianza poblacional. Tenemos unas definiciones. Dice: la distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n-1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. 1. La distribución chi cuadrada no es simétrica. A diferencia de las distribuciones normales y t de Student, conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. 2. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. 3.
La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Aquí tenemos unas definiciones. Dice la varianza muestral, representada como S al cuadrado, es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional, desviación estándar al cuadrado. Los valores de varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación estándar que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar la desviación estándar muestral como una estimación de desviación estándar razonablemente bueno. Aunque desviación estándar muestral es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de desviación estándar. Aquí tenemos un ejemplo, calificaciones de crédito FICO. Utiliza las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones del crédito. A. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. B. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Vamos a ir a Minitab para resolver estas dos, el A y el B. Nos vamos a Minitab. Aquí ya tenemos registrados los datos de calificaciones FICO. Vamos a ir a estadística básica. Nos vamos a una varianza. Aquí vamos a seleccionar la columna de calificaciones FICO. Vamos a revisar, está a un 95%. OK. Nuevamente OK. Y aquí vamos a obtener la desviación estándar, que es de 92.2. Con eso se responde el inciso A, que dice que calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar. Entonces, el resultado es 92.2. El intervalo de confianza está en un límite inferior de 81.0 y superior de 107.1. Aquí vamos a tomar el dato del chi-square. Es el resultado del inciso B. Ahora el inciso C dice: calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Regresamos a Minitab, nos vamos a ir a Stat, Power and Same Size, la primera opción. Vamos a seleccionar aquí la desviación estándar. Y aquí la desviación es de 75. Aquí seleccionamos el tamaño de muestra. Y el tamaño de muestra es de 10. Revisamos, está al 95%. OK. Y nuevamente OK. Entonces aquí nos da que el tamaño es de 140. Es el resultado para el inciso C, que dice que calcule el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es de 140. Vamos a un ejercicio. Dice consumo de energía de una casa.
Utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Inciso A. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Inciso B. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Vamos a resolver la B y con la B se resuelve la A. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya están los datos capturados del año, el bimestre y el consumo. Entonces nos vamos a ir a Stat. Ok, regresamos. Ok. Y vamos a ir a Stat. Estadística básica. Una varianza. Aquí vamos a seleccionar columna y vamos a seleccionar la del consumo. Ok, revisamos, está el 95, ok y ok. Entonces aquí nos da una desviación estándar de 692. Entonces esta es la estimación puntual para la desviación estándar, 692. Ahora el intervalo de confianza tiene un límite inferior de 576 y uno superior de 867. ¿Okay? El inciso C dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar del 250 a un nivel de confianza del 90%. Regresamos a Minitab, nos vamos a Stat, Power and Save and Subsize. Vamos a seleccionar la primera opción y aquí vamos a seleccionar la desviación estándar. La desviación estándar es de 250. Aquí va a ser el tamaño de muestra y el tamaño de muestra es de 10 con un 90%. Damos OK. OK nuevamente. Y nos sale que el tamaño es 921. ¿Okay? Entonces el resultado del tamaño de la muestra es de 921. Continuamos con el siguiente tema. Ya entramos al capítulo 8, prueba de hipótesis. El tema es fundamentos de la prueba de hipótesis. Tenemos unas definiciones. Dice, en estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a una prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Definiciones. La hipótesis nula, denotada con H a la 0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción, media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. Hipótesis nula es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula.
la hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: menor, mayor o diferente. La hipótesis alterna es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de pruebas de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con alfa es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica, cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazaremos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia de alfa. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tipos de pruebas de hipótesis. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones o colas extremas bajo la curva. Signo usado en hipótesis alterna es diferente. Prueba de dos colas. Prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva. Signo usado en hipótesis alterna es menor. Prueba de cola izquierda. Prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región cola extrema derecha bajo la curva. El signo usado en hipótesis alterna es mayor. Prueba de cola derecha. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será alguna de las siguientes. 1. Se rechaza la hipótesis nula. 2. No se rechaza la hipótesis nula. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado, junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método del valor P. Si el valor de probabilidad es menor o igual a alfa, rechaza hipótesis nula. Si el valor de probabilidad es mayor a alfa, no rechace hipótesis nula. Errores en las pruebas de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo de beta para representar la probabilidad en un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Pasamos a otro tema, prueba de
una afirmación respecto a una proporción. Objetivo: someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Aquí tenemos un ejemplo: bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la ciudad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1.299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5.686 bombas eran precisas. Utiliza el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Nos vamos a ir a mitad. Vamos a estadística básica, una proporción. Aquí vamos a poner datos sumarizados. La cantidad de eventos son 1.299. Y aquí vamos a poner los 1.299 más los 5.686. Es un total de 6.985. Vamos a seleccionar la hipótesis y vamos a agregar la proporción del punto 20, porque era el 20%. Aquí vamos a cambiarlo. Aparece 95, pero aquí el ejercicio nos dice que tiene un nivel de significancia del 0.01. Entonces va a quedar como 99%. 99. Aquí vamos a seleccionar en la hipótesis alterna, vamos a seleccionar la E menor. Vamos a dar OK y nuevamente OK. Aquí nos da nuestro resultado, que ese resultado es que yo ya tengo aquí. Y con esto tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que la proporción es igual al 20%, y aceptar la hipótesis alterna, que plantea que la proporción es menos al 20%, es decir, que menos del 20% de las bombas son imprecisas. Entonces nos vamos al siguiente ejercicio. Detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Vamos a Minitab, vamos a estadística básica, una proporción. Aquí tenemos los datos sumarizados. Aquí le vamos a poner los datos que dice que son correctos. En este caso son 74. Y aquí el total de los casos, que son 98. Aquí la proporción es 0.80, ya que nos dice que menos del 80%. En opción tenía 99, le vamos a cambiar a 95 porque dice que tiene un nivel de significancia del 0.05. Entonces queda como 95. Aquí pues es la de menor. Damos OK. Nuevamente OK. Y aquí nos dice, la hipótesis alterna nos dice que es menor al 80%. Entonces, este resultado ya lo tengo aquí. Aquí entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que es igual al 80%, y tenemos evidencia suficiente
para rechazar la hipótesis alterna que plantea que es menor al 80%. Pasamos a otro tema. Prueba de una afirmación respecto a una media. Desviación estándar conocida. Objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: conocimiento de desviación estándar, tamaño de la muestra n mayor a 30, tamaño de la muestra n menor a 30, si los datos cumplen con la condición de normalidad. Tenemos un ejemplo: barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. Tamaño de la muestra igual a 40 y la media de esta muestra es igual a 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso M-04-04 del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor P. Para eso nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a estadística básica y OneSum Z. Aquí vamos a seleccionar datos sumarizados y vamos a insertar los datos del ejercicio, que son 40, 172.55 y 26. Vamos a seleccionar la hipótesis y en el valor ponemos 166.3. Nos vamos a ir a opción. Aquí vamos a dejar el 95% y vamos a seleccionar la media mayor. Damos OK y damos nuevamente OK. Aquí podemos ver que para tener la evidencia suficiente se debe tener el valor P menor. Ok, entonces aquí está puesto ya el resultado. Y como es mayor al nivel de significancia del 0.05, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que la media es igual a 166.3 y tampoco para aceptar la hipótesis alterna que plantea que la media es mayor a 166.3. Vamos a otro ejercicio. Dice: una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a una prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Volvemos a Minitab. Vamos de nuevo a estática básica. OneSum Z. Vamos a
a tener los datos sumarizados. Los cambiamos por los del ejercicio, que son 36, 12.19 y 0.11. Son los que están aquí. 36 latas, 12.19, el volumen medio, y 0.11 de la desviación estándar. En la hipótesis vamos a darle el valor de 12, que es el que nos da aquí, la media de 12, y nos dice que un nivel de significancia del 0.01. Esto quiere decir que será del 99%. Este se queda el mayor, la media mayor, damos OK y nuevamente OK. Este es mi resultado, 12 versus mayor que 12, que es este mismo que ya tengo aquí. Como es menor al nivel de significancia del 0.01%, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que la media es igual a 12. Y tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna que plantea que la media es mayor a 12. ¿Okay? Pasamos a otro tema. Prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar desconocida. Objetivo: someter a una prueba de afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar, mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: tamaño de la muestra mayor a 30. Tamaño de la muestra menor a 30, si los datos cumplen con la condición de normalidad. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo: exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora. Según datos de Cigarler, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Vamos a ir a Minitab. Nos vamos a esta estadística básica, One Sample T. Vamos a seleccionar datos sumarizados y vamos a agregar los datos del ejercicio. 40, la medida es 68.4, la desviación 5.7. Vamos a seleccionar la prueba de hipótesis y le agregamos 65, el valor. Aquí está en 95, está bien. Y vamos a seleccionar la media mayor. Damos OK y nuevamente OK. Tenemos que la media es de 65 versus mayor que 65. Una media de 68.400. 68.400. Desviación estándar de 5700. Y tenemos a P como 0.000. Este mismo. Entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que la media es igual a 65. Y aceptamos la hipótesis alterna que nos dice que es mayor a 65. Okay, pasamos al siguiente.
dice ejercicio, emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor a de 8.7 toneladas. Nuevamente nos vamos a militar. Vamos a estadística básica, one sample T, datos sumarizados y vamos a agregar los datos del ejercicio, 32, 7.78, 1.08 y en la prueba de hipótesis vamos a poner 8.5, que son los datos que están en el ejercicio. 32, 7.78, 1.08 y 8.5. Tiene que un nivel de significancia de 0.05, quiere decir que el porcentaje debe ser de 95. Está bien, damos OK y nuevamente OK. OK, tenemos que la desviación estándar de la media 8.5 versus mayor a 8.5. La media es 7.780, desviación estándar de 1.080 y la P 1.000. Entonces, tenemos la evidencia para plantear que la hipótesis nula de la media es igual a 7.78 y aceptamos la hipótesis alterna que nos dice que es mayor a 7.78. El valor de P tendría que ser menor al nivel de significancia, que es 0.05, por lo cual es mayor. Entonces no es igual. Okay. Pasamos. Okay. Aquí en herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Rectificadores Internacionales realizó una prueba de voltaje en dos tipos de transistores, diseñado para incrementar la probabilidad de frenos ABS. Se realizó un estudio con 574 transistores, de los cuales 525 pasaron la prueba. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción total de los transistores que sí pasaron la prueba? Para resolverlo, dividimos 525 entre 574. El resultado es 0.914, que es igual a 91.4%. Inciso B, utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de transistores que se utilizaron en la prueba. Para eso nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a estadística básica. Una proporción. Nos vamos a ir a datos sumarizados. Aquí ponemos los datos que nos da mi ejercicio, 525. Aquí 574. Ok. Aquí vamos a quitar esta opción.
y damos OK. Y aquí nos da el intervalo de confianza. N es el tamaño de la muestra, que son 575. X es el número de eventos, son 525. Y la proporción muestral es 0.914634. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que si se hace un número determinado de muestreos, del 95% de estos muestreos, los transistores se van a encontrar dentro de ese intervalo de confianza. Que son, el intervalo de confianza son del 0.888712 entre 0.936180. C. Calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para eso volvemos a Minitab, nos vamos a Stat, a Power and Sample Size, la primera opción. Ponemos